16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario, miren esta palabra, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La autocompasión no es otra cosa que tener lástima hacia uno mismo. La autocompasión consiste en sentir lástima de uno mismo, y la persona que se autocompadece se considera víctima de las circunstancias o del medio que lo rodea. La autocompasión es también una excusa para no asumir nuestras propias responsabilidades o el hacer compromisos. Quien adopta esta actitud autocompasiva se muestra ante los demás como alguien débil, sin recursos, sin poder, sin tener herramientas para sobresalir. Ahora, la autocompasión es algo que surge por determinada adversidad que una persona ha vivido, ¿no? Sea ofensas, injusticias, humillaciones, abusos, lesiones, etc. Haber vivido en un ambiente donde se nos compadecía constantemente, por ejemplo, cuando escuchábamos de nuestros padres: pobrecito, le han dejado muchas tareas, pobrecito, se siente mal, es injusto lo que le pasa. Todas esas palabras o expresiones que hemos escuchado de pequeños pueden hacer que nosotros tengamos actitudes autocompasivas. Pues los niños tienden a imitar todo, ¿no?, de los adultos. Ahora, hay algunas preguntas también que hay que hacerse respecto a la autocompasión. Por ejemplo, cuando te sientes molesto o incomprendido cuando la gente te quiere ayudar. Expresiones como: a mí nadie me comprende. Todas esas expresiones son expresiones de autocompasión. Cuando tú empiezas a justificar mucho ciertas actitudes o ciertas acciones, siempre te estás justificando. Pasó esto porque por esta razón, etc. Y nunca asumes tu responsabilidad. Cuando tienes pensamientos donde que nadie se preocupa por ti, yo no merezco esto, o cuando tú le dices a tus hijos, por ejemplo: tú no te mereces esto, pobrecito, y no lo dejas realizarse, no lo dejas asumir, son expresiones autocompasivas. En esencia, la autocompasión es tener lástima de ti mismo. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús. O sea, ten compasión de ti mismo. Me das pena, Jesús, pobrecito, vas a sufrir todo esto. No, para nada. Entonces, la autocompasión, y Jesús rechaza el sentimiento de autocompasión, como lo hemos visto en el versículo bíblico. O sea, desde ya decimos que la autocompasión no viene de Dios, no es saludable, es totalmente limitante, y la autocompasión tiene que ver con un tema de sanidad del alma. La autocompasión muchas veces limita a las personas tremendamente, las paraliza y no las hace progresar ni prosperar. Se vuelven tóxicas en sus relaciones interpersonales, etc. Por eso que hoy vamos a ver 4 características de la autocompasión que puedas identificar, pero sobre todo que ver cómo Jesús pudo combatir la autocompasión cuando quiso ser, o cuando la autocompasión, digamos así, quiso atrapar a Jesús. Entonces, 4 características de la autocompasión. Número 1, la primera característica es del autocompasivo, mejor dicho, es que el autocompasivo se victimiza. La persona con autocompasión tiende a victimizarse. Pedro era alguien autocompasivo que expresaba palabras de autocompasión. Señor, ten compasión de ti. Y era porque él se autocompadecía de sí mismo y quería que Jesús haga lo mismo. De ninguna manera esto te acontezca, lo que Jesús había dicho, ¿no? Que iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero el autocompasivo, se dan cuenta cómo no vio el resucitar, el tema de la victoria al final, sino que se centra en lo malo, en lo negativo, padecer y morir. Y Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O en otras palabras, sal de aquí, autocompasión, me eres tropiezo. Tú no me vas a limitar y no vas a hacer que yo pueda cumplir el plan de Dios para mi vida.
no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa es otra. Ahí vayan viendo algo de la autocompasión, ¿no? Siempre se centra en el tema terrenal y no en Dios. Ahora, ¿qué es victimizarse? Victimizarse es echarle la culpa a otros de lo que le sucede a uno o lo que le ha sucedido a uno. En ese sentido, siempre, escucha bien, debe haber un balance ante algún evento de tu vida entre hacer responsables a otros. O sea, hay cosas que pasan en tu vida en las cuales otros son responsables de lo que te ha pasado, pero hay cosas en las que tú eres responsable. Entonces, la autocompasión te lleva a victimizarte y a echarle la culpa solamente a los demás, o mejor dicho, a ser responsable a los demás de todo lo que te ha sucedido a ti. Cuando lo que se trata es hacer un balance, hay cosas que los demás son responsables, pero también hay cosas en las cuales yo soy responsable. Entonces, autocompasión es, primera característica, victimizarse. Victimizarse es echarle la culpa a los demás. El que tiene autocompasión se victimiza, le puede echar la culpa al sistema, le echa la culpa al Donald Trump, al gobernante de turno de su país, le puede echar la culpa al chino, a la mamá, al papá, al vecino, al amigo. Siempre está echando la responsabilidad a los demás de todos sus males. Dicen cosas como: si ellos no me hubieran tratado así, si la vida no me hubiera dado estos golpes, si mi madre no hubiera hecho aquello, entonces me hubiera sucedido esto o hubiera alcanzado esto, ¿no? Se victimiza. Ahora, por ejemplo, los que piden consejos, o sea, mejor dicho, hay gente que tiene este mal de la autocompasión, que aun cuando piden consejos o sugerencias y tú se las das y no les va bien, te echan la culpa. Porque, o sea, no asumen su responsabilidad de que ellos eligieron tomar ese consejo o esa sugerencia, y no lo asumen con responsabilidad si es que se equivocan, sino que te echan la culpa a ti. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién aconsejamos y a quién sugerimos las cosas. Jesús, hablando ya de Jesús, entendía que el sufrimiento no solo es parte de la vida, sino que muchas veces es parte del plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Aunque a veces eso sea injusto, ese sufrimiento. Miren lo que dice Jesús. Jesús dijo: era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y morir, etc. Cuando dice era necesario ir a Jerusalén, está dando a entender que había un plan de Dios que le había trazado a Jesús. Pero Jesús no se victimizó. No dijo: bueno, Dios, ¿por qué me tocó esta parte en mi vida? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Jesús asumió totalmente el plan de Dios para su vida. Entonces, amados hermanos, Jesús sabía hacer un balance también de su vida. Para no caer en la autocompasión y victimizarse, sabía Jesús reconocer cuando los obstáculos o sufrimientos de su vida venían o de parte del diablo, o de parte de los hombres, o producto de sus propias decisiones, o permitidos por Dios estos sufrimientos o obstáculos. Según la respuesta de Jesús a Pedro, Jesús hizo un balance en su vida. O sea, tú, para no llegar a autocompadecerse, o sea, victimizarte, tú tienes que hacer un balance en tu vida, como lo hizo Jesús. Por ejemplo, Jesús asumió que lo que iba a sufrir de padecimientos, de muerte, etc., era producto de sus propias decisiones. Jesús dice que le era necesario ir y padecer mucho. Este pronombre ese pronombre personal indica que él estaba asumiendo toda la responsabilidad del sufrimiento que le iba a venir, porque él había decidido por voluntad propia cumplir el plan de su Padre Celestial. Sabía que ciertas decisiones implican pruebas, sufrimientos, decepciones, traiciones, etc. Pero de las que Dios nos va a levantar, escucha bien, Jesús decía: es necesario padecer, morir, pero resucitar. Dios va a permitir cosas en nuestras vidas, o mejor dicho, hay decisiones que vamos a tomar nosotros, decisiones de riesgo, decisiones quizás bien pensadas, pero no necesariamente nos va a librar de sufrimientos, obstáculos, decepciones, etc. Pero lo que sí es que todo lo que decidamos va a ser parte del plan de Dios. Y al igual que Jesús,
va a terminar en victoria. Por ejemplo, los que tomaron la decisión de casarse con alguien, ¿cuántas veces, por no hacer este balance que Jesús hizo, cuántas veces le han echado la culpa a su cónyuge de su infelicidad? ¿No? Por ti soy infeliz, tú arruinaste mi vida, yo tenía mejores partidos, y todas esas expresiones se dicen en el matrimonio. ¿Por qué echarle la culpa al cónyuge si nadie nos obligó a casarnos con esa persona? Y esto tiene que ver con la autocompasión, con echarle la culpa a los demás de mi infelicidad, mis fracasos, mi estado de ánimo. Pobre de mí que me casé con este monstruo, pobre de mí que me casé con esta loca, decimos, ¿no? Y no asumimos nuestra responsabilidad. O sea, no hacemos como Jesús un balance de cuándo ser responsable a alguien y cuándo ser responsable nosotros. Jesús hizo el balance. Es necesario. Yo tomo la decisión de cumplir el plan de Dios para mi vida. Si ese plan de Dios para mi vida implica enfermedad, sufrimiento, padecimientos, traiciones, etc., yo lo asumo. Si yo asumo ser cristiano y con todo lo que implica ser cristiano, que es renunciar al mundo, al diablo, a la carne, etc., que es actuar éticamente, moralmente, de manera santa, llevando un precio alto, pues yo no le echo la culpa a los demás. Yo he tomado la decisión. Jesús dice que cuando uno decide entrar al reino de Dios, es como alguien que primero calcula cuánto le va a costar hacer tal construcción para ver si la hace o no. Muy bien, entonces Jesús supo hacer un balance entre los obstáculos y sufrimientos venían de sus propias decisiones, del diablo, de los hombres o de Dios. Por ejemplo, Jesús en ese balance sabía que este obstáculo venía de otro, en este caso de Pedro, ¿no? Sabía que los obstáculos, en este caso, para el plan de Dios para su vida, podía venir del hombre, en este caso de Pedro. Pero tampoco se victimizó, sino que puso a Pedro en su lugar, puso las cosas en su lugar como se debe. Jesús nos enseña que el control de los demás, de la boca de los demás, de las palabras de los demás, de las acciones de los demás, no lo tenemos nosotros. Que no podemos tener el control de los demás, pero lo que sí podemos tener es control de mi boca, de mis palabras y de mis acciones. Lo que pasa aquí, de mi pecho hacia afuera, es responsabilidad de los demás. Pero lo que pasa de aquí, de mi pecho hacia adentro, es mi responsabilidad. Yo no me imagino a Jesús diciéndole al Padre, mira, Señor Padre Celestial, no pude cumplir el propósito por el cual me enviaste por la culpa de este hombre, de Pedro. Él influyó en mi vida, Él me dijo que no vaya, Él me dijo que tenga compasión de sí mismo, que no me merecía esto, que yo me merecía algo mejor, yo me merecía riqueza, salud, felicidad y no me merecía sufrir como cristiano. Yo no me imagino a Jesús diciéndole eso a su Padre Celestial. De la misma manera, cuando las personas dicen no puedo ser un profesional por la culpa de mis padres, por el dinero, porque mis padres eran pobres, yo no logré estas metas por X razones, le estamos echando la culpa a la gente de nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque hay gente que sufrió mucho y ahora es muy próspera. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Es más, cuidado con escuchar música autocompasiva. Hay muchísima música autocompasiva. Es más, una de las cosas que tú debes evitar es escuchar este tipo de música. Por ejemplo, hay música que dice, ¿no? Me emborracho por tu amor, me emborracho. Es música autocompasiva y así hay miles de canciones que la gente escucha alegremente y no sabe que está generando pensamientos y acciones de autocompasión en su vida. Bueno, Jesús supo hacer ese balance entre lo que venía de sus propias decisiones, entre lo que venía del hombre, entre lo que venía del diablo, porque él sabía que tras de las palabras de Pedro estaba el diablo que quería interrumpir el plan de Dios para su vida, ¿no? Y también sabía diferenciar cuando algún sufrimiento o obstáculo era permitido por Dios. Sabía cuando Dios le estaba probando y lejos de autocompadecerse, no había otra cosa más que asumir con valentía, es más, con gozo, las pruebas y el sufrimiento que Dios le ponía. En el Salmo 48 se dice de Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.
Esta profecía apunta a Jesús, dice que Jesús decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Bueno, la voluntad de Dios era padecimiento y muerte. Pero como Jesús veía más allá, Jesús veía su resurrección, Él decía, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque sé cuál va a ser mi final. Él no se compadecía a sí mismo, no se autocompadecía, no se victimizaba, no le echaba la culpa a los demás. No le echaba ni la culpa a los demás, ni se echaba la culpa de todo a sí mismo. Él hacía un balance entre todo. Jesús no hablaba con autocompasión. Cuando Jesús dice, es necesario que vaya a padecer, la palabra necesario es la palabra griega que significa es preciso. Es la traducción de un verbo que denota la necesidad moral y no la imposición u obligación de afuera. En otras palabras, Jesús decía, yo asumo esto que voy a hacer, que voy a padecer, lo asumo, es mi obligación hacerlo. Yo lo asumo. Nadie me está obligando. Por mi propia voluntad, yo acepto lo que me ha tocado vivir hasta aquí. Mira, hasta la muerte. Hasta la muerte. Nosotros no hemos muerto. Nos han podido lastimar, sí. Nos han podido traicionar, sí, seguramente. Muchas cosas malas. Pero todavía no hemos muerto. Jesús padeció y murió. Y sabía que iba a pasar eso y no fue autocompasivo. La voluntad de Jesús estaba perfectamente en armonía con la del Padre. Salmo 46 una vez más dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Hablando de las expiaciones y holocaustos y sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Victimizarte te puede llevar, la autocompasión te lleva a victimizarte. Victimizarte te puede llevar a echarle la culpa de todo a los demás. Pero también victimizarte puede hacer que llegues a ser un manipulador. Cuando, por ejemplo, uno le dice al cónyuge, depende de ti cómo reaccione, ¿no? Si me enojo es tu culpa. Tú arruinas mi vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, los maltratadores o las maltratadoras son autocompasivas. Cuando yo digo autocompasivo, no te imagines a una persona pasiva, tranquila, que no hace nada. No. El autocompasivo puede ser ultra violento. Por ejemplo, decía los maltratadores, suelen decir estas expresiones, ¿no? Tú me hiciste enojar. Tú me provocaste. Mira lo que generas en mí. Por ti soy así. Tú me has vuelto así. Yo soy bueno si tú me tratas bien. Si me buscas, me vas a encontrar. Todas esas expresiones violentas llevan autocompasión en sí porque le estás echando la culpa de tus reacciones a los demás. Jesús no fue así. Pedro estaba reaccionando de una manera terrible, de una manera de víctima. No vayas, Jesús. No, tú no te mereces eso. Y Jesús tranquilo lo puso en su lugar a Pedro. Ahora, esas expresiones de tú tienes, depende de ti cómo reaccione yo, tú me haces enojar, tú me provocas, mira lo que generas en mí, que es echarle la culpa a los demás. Seguimos en la misma línea. Eso es victimizarse, y victimizarse es muchas veces manipular al otro. Ahora, aunque la gente sí te provoca, sí molesta y hasta te puede estimular y motivar a reaccionar mal, finalmente dice la Biblia que tú eres el que decides cómo reaccionar. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. El necio y el sabio, los dos tienen ira, porque dice, el necio da rienda suelta a su ira, o sea, tiene ira. El sabio implica que tiene ira, la sosiega. Los dos tienen ira, cuando les provocan, cuando les molestan. Pero el necio da rienda suelta y desfoga con palabras ofensivas, maldiciones, insultos. Pero el sabio no. El sabio tiene ira que le ayuda a defenderse, que le ayuda a poner en lugar a la gente. Acuérdense de la prédica del bullying. La ira Dios la ha puesto para poder envalentonarte y poder defenderte sin ofender, sin humillar. Ese es el sabio, ¿no? Pero la autocompasión hace que te victimices y que manipules.
Mi felicidad depende de ti. Si me tratas bien, yo te trato bien. Es más, la Biblia dice que incluso nosotros decidimos qué pensamientos tener. Según de Corintios 10:3 dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En otras palabras dice, todos los argumentos que se vengan a mi mente, de mi carne, del diablo, de otro, que hagan que yo humille al otro, ofenda al otro, maltrate al otro, le hable palabrotas al otro, puedo destruirlos con las armas de Dios y puedo llevar todo pensamiento a que se sujete o se someta a la obediencia a Cristo. En otras palabras, Dios dice que Él nos ha dado armas para poder controlar, limitar nuestros pensamientos. Y si tú controlas tus pensamientos, controlas tus acciones y tus palabras. Tú puedes elegir según el poder de Dios, no por ti mismo. Nosotros no tenemos poder. Pero en las armas de Dios, una de ellas es el nombre poderoso de Jesucristo. Podemos elegir qué se queda en nuestra mente y qué no. Para elegir qué se queda en nuestra mente y qué no, está la palabra de Dios. Si lo que yo pienso lo contempla la palabra de Dios como bueno, lo dejo. Si no, lo rechazo en el nombre de Jesús. Entonces, victimizarse, mejor dicho, la autocompasión te lleva a victimizarse, a victimizarte, y victimizarte te lleva a manipular. Victimizarse también es ponerte pasivo y no decidir, aunque en realidad cuando uno no decide, ya está decidiendo. O sea, decide no decidir, ¿no? Decide no hacer nada. Entonces cuando, por ejemplo, las personas quejiches, que se quejan de todo, ¿no? Me quejo de lo que se quejan de todo, inclusive se quejan de lo que ellos mismos permiten. Me quejo de lo que yo mismo permito y tolero. Por ejemplo, nos quejamos de que mi hijo está todo el día en el celular, pero corremos a comprarle el iPhone. Mi hijo está todo el día en la televisión, pero le pones el DirecTV Premium, Oro y todo lo demás. Mi hijo llega tarde siempre, pero nunca le das consecuencias, nunca le das un castigo o una consecuencia. Todo el mundo viene a esta casa y nadie lava los platos, pero igual continúas cocinando para todos y no te das un permiso para ti mismo. Yo estoy cansada de limpiar tu cuarto, le decimos a los hijos, pero nunca le damos una consecuencia cuando ellos no lo hacen. O sea, victimizarte te pone pasivo. Y hace que no decidas, hace que no decidas, que no tomes un curso de acción ante algo. Y por último, victimizarte también va al otro extremo. Uno le echaba la culpa de todo a los demás y el otro extremo es echarte toda la culpa a ti mismo. No sirvo para nada, no valgo, nunca estudié, no soy tan inteligente, tengo estas limitaciones, yo le hago dar cólera a él o a ella, por mí mi cónyuge, o sea, mi esposo, mi esposa se molesta, yo soy el culpable. Cuando te hemos dicho que para combatir la autocompasión, que es victimización, tienes que hacer un balance. Y ese balance lo haces delante de Dios, delante de la palabra del Señor. Señor, quiero vencer estos sentimientos de autocompasión, de victimización. Ayúdame a hacer un balance. ¿Qué es lo que tú estás permitiendo en mi vida que tengo que pasar sí o sí? ¿Qué es lo que qué es lo que viene del hombre, de mi cónyuge, de mi hijo, de mi amigo, de qué sé yo? ¿Qué es lo que está viniendo del diablo? ¿Qué es lo que es producto de mis malas decisiones? Para que asumas tu responsabilidad y para que los demás asuman la de ellos. Cuando tú has sido maltratado, abusado en el pasado y realmente parte de ti se vuelve como se ha vuelto hasta ahora porque alguien lo propició, lo único que te queda para no victimizarte y no caer en la autocompasión es perdonar. Las personas, escucha bien, que no perdonan o no quieren perdonar son personas autocompasivas, son personas que se victimizan, son personas que se han quedado en el pasado. Cuando tú te autocompadeces, te quedas en el pasado. Mira la actitud de Jesús. Voy a padecer, yo sé que voy a padecer, yo sé que voy a morir, pero voy a resucitar.
La Biblia dice que la resurrección también digamos, también se usa esta palabra resurrección para una nueva vida. La Biblia dice que hemos resucitado a una nueva vida, y en esa nueva vida no solamente es cuando Dios nos da vida eterna, sino cuando toma nuestra vida y empieza a sanar nuestras heridas, a romper ataduras y ligaduras que hemos tenido. Entonces, lo que te quiero decir es, en las palabras de Jesús, es que si Dios se ha contemplado aún todo tu sufrimiento, todo lo que han hecho en tu vida, pero no termina ahí, termina en la resurrección, primero a una nueva vida, y obviamente luego la resurrección en cuerpo y alma que habla la Biblia final. Pero la primera resurrección, digamos así, es a una nueva vida, donde Dios empieza a sanarte, a liberarte y a darte un nuevo corazón transformado. Así que mientras la autocompasión te dice, quédate en el pasado, no perdones, vives así porque tienes este pasado de abuso, de sufrimiento, de pobreza, etc. Dios dice, he permitido aún eso horroroso en tu vida, pero te voy a resucitar a una vida nueva. Por eso, en el nombre de Jesús, tú tienes que decirle a esos sentimientos, pensamientos de autocompasión, como Jesús lo hizo: fuera de mí, cuando venga de parte del diablo, fuera de mí, Satanás. Cuando venga de parte de un hombre, reprenderlo o ponerlo en su debido lugar, con todo respeto, pero en su debido lugar. Cuando venga de ti mismo, ponerte en tu debido lugar de responsabilidad y decirle a Dios en fe: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La segunda característica de la autocompasión es que la autocompasión lleva en sí autosuficiencia. Pedro le decía a Jesús: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La autocompasión trae autosuficiencia, y la autosuficiencia es algo que no deja que los demás te ayuden. Por ejemplo, la autocompasión te dice, ayúdame, pero cuando vas a ayudar, viene la autosuficiencia y dice: gracias, pero no gracias, no me gusta tu consejo, lo quiero hacer a mi manera. O sea, por ejemplo, en el caso de los adictos al alcohol o a las drogas, yo voy a hablar por mi experiencia con adictos a las drogas. Ellos son son muy autocompasivos. Creen que son víctimas, o sea, se drogan porque les trataron mal, porque la vida, etc. Pero cuando tú les das un consejo y les quieres ayudar, se resisten a seguir tu consejo. Por ejemplo, una vez yo le dije a alguien: mira, te recomiendo que te alejes de esta zona de tus amigos, que te internes en un lugar, no un lugar donde te encierran, en un lugar puertas abiertas donde en cualquier momento, si tú decides, te vas. Pero necesitas salir, porque ya lo has intentado todo, necesitas salir de este ambiente, ir de este lugar y buscar la presencia de Dios. Y bueno, le dije algunas cosas más. Y él dice: no, ¿cómo voy a ir a un centro a internarme? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá mi familia? Etcétera. El autocompasivo es autosuficiencia, pues. O sea, es decir, cuando le quieres ayudar, nunca recibe tu ayuda. Porque la manera de compensar su autocompasión es con autosuficiencia. Pedro mostró autocompasión primero y luego autosuficiencia. Por ejemplo, primero le dice a Jesús: ten compasión de ti mismo, yo no quiero que sufras. Y luego le da un plan paralelo al de Dios. Jesús le había dicho: Dios ha trazado un plan para mi vida que contempla el sufrimiento, pero lo voy a asumir con responsabilidad, es más, con gozo y agrado. Y Pedro le dice: no, Jesús, eso es mucho sufrimiento para ti, no te mereces eso, mejor te doy este plan B. Porque así es la persona con autocompasión: pide gritos ayuda, pero cuando le vas a ayudar, la rechaza. Entonces, el tema con la autosuficiencia es que jamás dejará actuar a Dios en su vida. Es que nunca le parecerá la forma de actuar de Dios, el consejo de Dios, ni nada. ¿Cómo vencer la autocompasión? Comprendiendo el plan o el propósito de Dios para tu vida. Te voy a dar un ejemplo de alguien que rehusó ser autocompasivo y autosuficiente. Es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo viajaba por todo el mundo en su obra misionera, y de pronto un profeta de Dios lo fue a ver y le dice lo siguiente. Hechos 21 del 2 al 14, dice así:
quien viniendo a vernos, o sea, hablando del profeta, tomó el cinto de Pablo y atándolo a los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, la gente le decía a Pablo, Pablo, este profeta te ha dicho que te van a tomar de las manos y de los pies, o sea, te van a llevar a la cárcel. Así que por favor no subas a Jerusalén. Y dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, los autocompasivos ya estaban impregnando de autocompasión a Pablo. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Obviamente es normal llorar ante el sufrimiento de alguien, pero ahí nada más está el límite para la autocompasión. Entonces Pablo reacciona y dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué hicieron? Aceptaron la voluntad de Dios para su vida. Primero fueron autocompasivos. ¿Cómo combatieron la autocompasión? Sabiendo que dentro del plan de Dios, amados hermanos, contempla el sufrimiento para nuestras vidas. El sufrimiento es inevitable. Pero Dios promete, si aún morir, resucitar. Y si no morimos, pero hemos sufrido, resucitar una nueva vida en sanidad y liberación. Pablo derrota la autocompasión, no con autosuficiencia, diciendo, bueno Señor, si voy a sufrir en Jerusalén, mejor yo me voy a esta ciudad, aquí predicamos más bonito, aquí la gente es tolerante, me respeta. No, Pablo dijo, Señor, si tú dices que en Jerusalén voy a sufrir y tengo que ir allá, voy a ir allá. Y no le echó la culpa al sistema. Y no le echó la culpa al presidente, ni a los ancianos, ni a los fariseos, ni a los judíos. No le echó la culpa a nadie. Él asumió con valentía su responsabilidad. Señor, yo asumo casarme con esta persona y asumo todas las consecuencias que implica el matrimonio. Señor, yo he visto mucho con pena esto, ¿no? Cuando una persona, su hijo nace con alguna deficiencia o una determinada condición o una afectación genética, yo veo este fenómeno muy extraño en muchos de estos padres. Piden a gritos ayuda, aparte de que se empiezan a pelear entre ellos. Tú tienes la culpa de que mi hijo haya nacido así, tú tienes la culpa de que mi hijo haya nacido así. Se echan la culpa entre ellos. Pero al pedir ellos ayuda, y uno les transmite la experiencia y la ayuda, o el médico, quien sea, se vuelven autosuficientes y te la rechazan. Y empiezan a echarle la culpa a todo el mundo. Pero lo que quiero decir es que la autocompasión, que trae en sí autosuficiencia escondida, se combate aceptando el plan de Dios para tu vida, aun si ese plan incluye sufrimiento. Pero sabiendo que no solamente Dios te va a dejar sufriendo ahí, sino que te va a levantar, aún resucitar a una vida nueva. Decir, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, es decir, la mitad de la verdad. Dejar la autosuficiencia que nunca te deja salir de la autocompasión por la dependencia de Dios. Tercera característica de la autocompasión es el egoísmo. La persona que es autocompasiva es egoísta. La autocompasión es egoísmo porque nos mantiene centrados en nosotros mismos. Pobre de mí, los demás me hicieron esto, yo no puedo hacer esto, nadie ha sufrido como yo. Con la autocompasión, amados hermanos, nos centramos tanto en lo que hemos vivido y sufrido que ignoramos o minimizamos el sufrimiento de otros, que igualan o superan el sufrimiento nuestro. No vemos a nadie más sino a nosotros mismos y a nuestros problemas. Es como en el caso de Pedro y Jesús. Es como si Pedro es como si Pedro le dijera, Jesús, mira cuánto vas a sufrir. Y Jesús le responde, Pedro, mira cuánto van a sufrir ellos si no voy a la cruz. También, cuando somos autocompasivos, somos egoístas, porque nos centramos solo en nuestro sufrimiento. Nadie sufre como nosotros, decimos en nuestro interior. También nos volvemos ingratos, pues no apreciamos nuestras bendiciones pasadas y presentes. Egoístas, ingratos.
También las personas que son autocompasivas son personas que les encanta contar sus problemas a todos. Lloran con todos para que todos se puedan compadecer de esa persona. Pero ¿sabes qué? Ningún egoísta puede seguir a Jesús. Jesús dice, más adelante, cuando le termina de reprender a Pedro, le dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Y tomar la cruz significa aceptar el sufrimiento que uno puede padecer como cristiano. Aceptar el sufrimiento que aún puede venir con el plan de Dios para mi vida. Ningún egoísta puede seguir a Jesús. Nadie que tenga autocompasión puede seguir a Jesús, porque Él dijo, niégase a sí mismo. Y esto es la clave de muchas cosas. Desde el plan de Dios para tu vida, mira, te lo planteo de esta manera, ¿no? Tú tienes problemas con tu matrimonio, estoy seguro que Dios ha contemplado eso. Ha permitido ciertas cosas en tu matrimonio para moldearte a ti y hacerte mejor persona. Pero la autocompasión y el egoísmo te dicen, no, pobre de mí, mi cónyuge me maltrata, mi cónyuge no me comprende, mi cónyuge, yo pensé que era otra persona. Amado hermano, amada hermana, mi amigo que me escuchas, la gran mayoría de matrimonios, luego de que pasó la luna de miel, sufrieron tremenda decepción del uno al otro. Si eres autocompasivo, si eres egoísta, que te va a llevar al egoísmo, te vas a lamentar. Pero si entiendes que parte del matrimonio son las decepciones del otro, que tú no pensabas cómo era el otro, si asumes esa responsabilidad del matrimonio, tú vas a salir adelante. Porque lejos de echarle la culpa al otro, vas a coincidir con el otro para ver qué solución y qué salida le dan. Alguien decía, hablando del matrimonio, ¿cuál es la mejor edad para casarte? Y yo te digo, la mejor edad para casarte es cuando tú estés dispuesto a negarte a ti mismo. Si vas al matrimonio con autocompasión, vas a ir a victimizarte, vas a ir con mucho egoísmo, vas a querer que el otro te haga feliz, que el otro deje ciertas cosas por ti, que haga cosas para ti y tú no vas a querer hacer nada. La mejor edad para casarte es cuando estás dispuesto a negarte a ti mismo. Como alguien dijo, dejar de comer para que otro coma, dejar de dormir para que otro duerma, dejar de vestirte bien para que otro se vista bien, dejar de requerir perdón para otorgar perdón, y así sucesivamente. Amados hermanos, Pedro le dice a Jesús, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Jesús le dice, estoy dispuesto a negarme a mí mismo y no a caer en la autocompasión. Entonces, ¿cómo tú vences la autocompasión que lleva en sí egoísmo? Dándole el control a Dios. ¿Sabes que Pedro lo aprendió muy bien? Aquí vemos un Pedro autocompasivo y egoísta. Pero luego, cuando Pedro escribe sus cartas, vemos un Pedro que ya no es autocompasivo. ¿Sí? 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente viendo a quién devorar, anda como león rugiente viendo a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe. Miren cómo ya cambia Pedro. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren cómo Pedro deja de ser egoísta y ahora empieza a ver el sufrimiento que también tienen otros, y no solamente ve su sufrimiento, sino que sabe que los demás también están sufriendo, al igual que él. Mas dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren otra vez, parecido a lo que Jesús dice, ¿no? Sí, padecer, morir, pero resucitar. Hay un final, un buen final para los que creemos en el Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, o sea, no siempre nos va a tocar sufrir, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El autocompasivo dice, siempre va a haber sufrimiento, nunca voy a dejar de sufrir. El que ya superó eso dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Dios mismo, que permite todo esto, me perfecciona, me afirma, me fortalece y me establece. A Él sea la gloria por todo lo que he pasado. Y por último, la autocompasión es diabólica, no viene de Dios.
quítate delante de mí, Satanás. Jesús sabía que el diablo es uno de los autores principales de la autocompasión, que viene muchas veces de él. Mateo 16:23 dice, Jesús se volvió y le dijo, en otra versión dice así, Pedro, estás hablando como Satanás, vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Parafraseando, Jesús es prácticamente lo que le dice a Pedro. La respuesta de Jesús expuso el verdadero espíritu detrás de la sugerencia autocompasiva de Pedro. ¿Sí? Es satánico, era satánico, o mejor dicho, es satánico el querer no pasar una prueba que Dios te pone. Es diabólico pensar que si no duele algo, viene de Dios. Y si sí duele algo, no viene de Dios. Muchas veces lo que viene de Dios, a veces duele. Y a veces lo que te da mucho placer y felicidad, no viene de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vencer la autocompasión? En este caso, cuando viene del diablo, niégate a ti mismo y estate dispuesto a llevar tu cruz. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido, o sea, el diablo, por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio, y porque han despreciado sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, han hecho de Jesucristo su Señor absoluto. Amén. Muy bien, la autocompasión es tener lástima de uno mismo. Es un desequilibrio, es un desbalance. O le echas la culpa de todos los demás, o te echas toda la culpa a ti mismo. Jesús venció la autocompasión. Jesús venció la autocompasión. Jesús dejó de victimizarse. Jesús dejó el egoísmo. Jesús dejó la autosuficiencia para ser dependiente de Dios. Y Jesús reprendió la oferta del diablo, que era llena de felicidad, era de evitar el sufrimiento. Oh, tú, Jesús, eres hijo del rey, no te mereces sufrir, no te mereces, te mereces una casa mejor, un auto mejor. Y obviamente sí podemos merecernos todas esas cosas, pero a tal punto como lo predican hoy algunos herejes, diciéndote que prácticamente Dios quiere que seamos millonarios, trillonarios, etc., eso ya no viene de Dios. Cuando alguien te empieza a decir que como eres hijo del rey, tienes que vivir de manera lujosa, etc., eso es autocompasión. Eso es tener miedo al sufrimiento, o al tener poco dinero, o al vivir de manera o de condición humilde. La autocompasión tiene 4 características. La autocompasión, amados hermanos, es victimizarse. La autocompasión, amados hermanos, es autosuficiencia. La autocompasión es egoísmo y es diabólica. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios y decirle, Señor, queremos dejar de ser autocompasivos. Queremos ser como Jesús, Señor. Aceptar lo que nos tocó vivir. Pero no para seguir atados al pasado, sino para sanar el corazón, para ser libertados. Estamos dispuestos, Señor, a sufrir por Jesús, aún a morir por Jesús, porque sabemos que vamos a resucitar. Señor, aceptamos todo lo que nos ha pasado hasta aquí, porque tú has dicho que vamos a resucitar, o ya hemos resucitado, los que somos creyentes, a una vida nueva, que nos das un corazón nuevo, Señor. Señor, vamos a decirle, Señor, gracias porque aunque tú has permitido el sufrimiento en nuestras vidas, tú, dice tu palabra, que tú permites la herida, pero tú mismo la sanas. Señor, no entendemos por qué permites ciertas cosas en nuestras vidas, pero no importa tanto entenderlas, o entender el porqué o la razón. Lo que nos interesa es cumplir el propósito y el plan tuyo, Dios, para nuestras vidas. Ayúdanos a tener la actitud de Jesús. Ayúdanos a tener la valentía de Jesús y aún poder gozarnos como Jesús, como lo hizo Pablo. Señor, gracias. Renunciamos a la autocompasión, a la victimización. Hoy decidimos tener el control. Tu palabra dice que seamos dueños de nosotros mismos. Tu palabra dice que nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Renunciamos a toda oración pecaminosa que pide al Señor que cambie las circunstancias y la gente para que podamos ser más espirituales. Renunciamos a expresiones tales como si tú no me haces dar cólera, voy a estar tranquilo. Señor, renunciamos a expresiones que intentan echarle la responsabilidad a los demás
de nuestras acciones. Y todo el sufrimiento que hemos vivido hasta aquí, lo ponemos en tus manos, Señor. Dejamos de echarle la culpa a los demás para asumir la responsabilidad en el nombre de Jesús, porque tú has dicho que nos has dado armas para poder decidir qué pensamientos se quedan en nuestra mente y qué pensamientos los desechamos, qué pensamientos, Señor, obedecen a ti y qué pensamientos los rechazamos. Tú nos has dado armas, tú nos has dado un corazón nuevo donde vas a obrar sanidad y liberación en nuestras vidas, y perdonamos a todos aquellos que nos han hecho sufrir, que nos quizás estafaron, que nos engañaron. Los perdonamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Renunciamos a la autocompasión, Señor. Rechazamos esos sentimientos, esas emociones, esos pensamientos autocompasivos de víctima, de autosuficiencia, Señor, Dios mío, y asumimos y decidimos hacer un balance en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Gracias, Padre. Recibimos tu sanidad, tu liberación, tu amor, Señor. Dios mío, pero también sabemos que dentro de tu plan no todo es sufrimiento ni padecimiento, sino que tú mismo nos perfeccionas, afirmas, fortaleces y estableces. A ti sea toda la gloria por todo lo que hemos vivido y sufrido hasta aquí, Señor. Gracias por el cónyuge que tenemos, por los hijos que tenemos, y aún si nos dejaron nuestros padres o nuestro cónyuge, Señor, los bendecimos, los perdonamos, y hoy nos levantamos. Nada de lo que nos ha pasado nos va a limitar. Determinamos que con Cristo somos más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón y te damos el control a ti, y hacemos de Jesucristo nuestro Señor absoluto, y decidimos vivir para Él. Decidimos negarnos a nosotros mismos para cumplir el plan de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Gracias, Dios. Perdónanos por ser autocompasivos, victimizarnos. Perdónanos, Señor, por ser autosuficientes, egoístas, y seguir más el consejo del diablo que el tuyo. Perdónanos. Hoy decidimos hacerte caso más a ti, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Comparte la prédica, comenta y suscríbete al canal. Conmigo, sí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano
tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. A ver, son las mujeres, levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta siempre. Ahora todos los hombres, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria. La última vez, dilo. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí.